Así que ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 4, versículo 16 y vamos a hablar la palabra. ¿Cómo vamos a saludar de ahora en adelante? La paz de Cristo, bendecido hermano. Bueno, la paz del Señor esté contigo. Pero eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que ir educando venimos a los pies del Señor a educarnos. Venimos a conocer la palabra es para educarnos. Ok, Lucas 4, 16. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vino a Nazaret donde se había criado. O sea, fue de visita. Fue a pasear unos días, unas vacaciones Jesús. Y el día de reposo, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga. La sinagoga era el lugar, para los que no saben todavía, era el lugar donde los judíos se reunían para hablar sobre el Torá, o sea, sobre la palabra de Dios. Conforme a su costumbre, o sea, era una costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí dice, mire, el Espíritu del Señor está sobre mí. No dijo está en mí, sino sobre mí. Y hay un secreto tremendo. Hay un secreto tremendo ahí, pero bueno, vamos a seguir adelante. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Terminó esto y dice, y enrollando el libro, lo dio. No era un libro. En la traducción aquí dice libro, pero en esa época no se usaban libros porque todavía no había imprenta. Eran unos rollos. Era un rollo así como el que sale ahí en el de Casa de Jesucristo, un rollo. Entonces enrolló, dice ahí, pero aquí dice libro porque después es que viene la palabra libro. Y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Ojo, ¿por qué dice hoy se ha cumplido? Quiere decir que todo esto había sido una profecía que no se había cumplido en los hombres, sino que hasta ahora Cristo Jesús, venía a que se cumpliera la profecía en la tierra. Estos versículos comienzan a darnos el principio del evangelio, no el evangelio total, pero nos dan las 6 pautas del evangelio que el Señor más tarde le revelaría al apóstol Pablo. El evangelio que era para nosotros los gentiles, pero él lo leyó, no se lo leyó a los gentiles, se lo leyó a los judíos. Los judíos no podían entender ni comprender que estas palabras estaban codificadas para nosotros. Estaban codificadas para los que no conocíamos a Dios. Estaban codificadas para los que no teníamos arte ni parte en el evangelio. Estaban codificadas para cada uno de los que hoy ha venido. Entonces acá nos da a entender y nos da a conocer algo muy grande. El pacto de la gracia que viene después revelado al apóstol Pablo y que nos lo explica en 14 epístolas, nos lo explica en 14 libros de la Biblia.
donde nos enseña el verdadero evangelio a los gentiles. Ya les he explicado en las otras prédicas que el evangelio para nosotros no es el mismo evangelio que se dio para el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue para los judíos. Todo hasta la muerte de Cristo Jesús, eso pertenece al pasado. Por eso el Señor vino y murió y dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, se acabó todo. Cuando Él dijo todo consumado es, se acabó la ley. Por eso los que siguen la ley, dice la Biblia, que todo aquel que sigue la ley, aunque sea en un punto, tiene que hacerla toda, y si no, que es maldito. Porque el Señor abolió toda la ley. Dijo, no más, consumado es. Ni una tilde de la ley se podrá quitar, porque Él la cumplió. Entonces tenemos que aprender la palabra del Señor, comprender de que nosotros estamos bajo el pacto de la gracia y no bajo el pacto de la ley. Los que aún siguen judaizando, los que aún siguen hablando del pacto de la ley, están totalmente equivocados. Porque el evangelio el Señor nos lo entregó a nosotros los gentiles. Ahora, si hay algún judío acá, le vamos a explicar más tarde esto. Pero yo creo que no hay ningún judío. Todos somos gentiles. Y todos tenemos que seguir el evangelio que el Señor nos dejó a nosotros. No nos metamos en cosas del pasado, que eso es lo que nos han hecho, lo que nosotros muchas veces no comprendíamos, porque la iglesia tradicional hizo todo lo contrario. Las misas son un pequeño, las misas que veíamos, que nosotros íbamos, que éramos partícipes, son una sombra del culto que se hacía de la ley. Era una sombra. Lo que se hace muchas veces en muchas iglesias de todas estas, en los metodistas y muchas iglesias de estas, es exactamente una sombra del culto que se hacía allá. Y nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que seguir el evangelio, conforme está para nosotros los gentiles. Entonces, voy a hablar sobre esos 6 puntos, que es el evangelio para ti y para mí. Esos 6 puntos que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que si me pongo a hablar de todo, no duraría todo el año explicando. Solamente con el libro de Gálatas ya llevamos casi 4 meses, los que han estado viniendo a las clases. Primero, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es una buena nueva a un pobre? Una buena nueva a un pobre es tener dinero. Entonces, deme una buena nueva, a ver, ¿que voy a seguir siendo pobre? No. ¿Cuál es la buena nueva a un pobre? Oye, ¿tienes dinerito o no? Vamos a hablar lo que dice la Biblia, no lo que pensemos. Por eso les voy a, todo eso que tenemos en la cabeza se va a ir al piso. Vamos a desocupar, a quitarnos todo esto. Todas esas vacas sagradas de años nos las vamos a quitar. A ver, yo le veo, un hombre pobre viene acá y me dice, tengo hambre. ¿Cuál es la buena nueva que yo le doy al hombre? ¿Siga teniendo hambre? La buena nueva es, no, mira, ¿sabes qué? Tome, cómprate un sanduchito aquí en la esquina. Para él es una buena nueva porque se va a alimentar, ¿ok? ¿Qué quiere decir pobre? Pobre quiere decir el que no tiene nada. Cuando un hombre está enfermo, no tiene nada de salud. Tiene algo malo, ¿verdad? ¿Cuál es la buena nueva para un pobre enfermo? La sanidad, ¿ok? ¿Cuál es la buena nueva para un pobre económicamente? El dinero. ¿Cuál es la buena nueva para un ignorante, un pobre en educación? Que le den una beca o que se vaya, o el conocimiento de la palabra. ¿Ok? Ahora sí entendemos. Entonces, cuando él dijo dar buenas nuevas
a los pobres quería decir, un momento, ya ustedes no van a ser más pobres. Ya ustedes no son más pobres. Pero eso no está en el corazón y en la mente del hombre. ¿Y dónde dice eso, pastor? Acuérdense que es Biblia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Vamos a ver, solamente voy a dar dos versículos hoy. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿a quiénes? Se hizo pobre. O sea, mire qué hermoso. Es que cómo no vamos a amar a mi Señor. Por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Por qué dice se hizo pobre? Quiere decir que era rico. Porque un pobre no se puede hacer pobre porque ya es pobre. Solamente un rico se puede hacer pobre. Entonces, por amor a nosotros se hizo ¿qué? Pobre. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis más empobrecidos, fueseis enriquecidos. ¿Sí entienden la palabra del Señor? Entonces, ¿cuál fue la buena nueva a los pobres? Siga siendo pobre. Un momento, yo les di la palabra, yo la voy a cumplir y ustedes van a recibir lo que yo ya les he entregado. Solamente que la comprueben, que la entiendan. Eso fue lo que nos dijo el Señor. Que la confiesen, que la crean, que tengan fe. Que aunque estemos arrancados sin nada, confieso todos los días confieso: Señor, yo soy rico porque tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Y yo lo confieso y lo confieso y lo confieso hasta que la palabra se haga una realidad en mi vida. Imagínese un muchacho que está estudiando, tiene que todos los días estar preparándose, ¿verdad? No va a ser médico de la noche a la mañana. Tiene que estar todos los días confesando allá su palabra, allá su libro, medicina, sí, porque voy a hacer una cirugía y voy a agarrar el bisturí y le voy a cortar el ombligo. Y el otro día tiene que volver otra vez a leerla y tiene que practicarla y tiene que hacerla hasta que llega un día en que hace la cirugía perfecta. Pero no es de la noche a la mañana. Entonces, por eso el Señor nos dice, tenemos que confesar. Voy a dar otro versículo rápido porque no me quiero demorar mucho. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente Él se llevará mi enfermedad el día que yo venga al culto, venga al altar y le pida: Señor, bendíceme y sáname. Y sufrirá y sufrirá sus dolores, y nosotros le tendremos por azotado, por herido. ¿Sí? ¿Cómo dice? Voy a leerlo. Ciertamente que se llevó, eso ya es un pasado. Se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, todo lo malo que teníamos que pasar fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos, no dice seremos curados, fuimos. Ahí es donde tiene que haber la palabra. Ahí es donde tú tienes que entender. Tú no puedes venir todo el tiempo: Señor, sáname. No es eso. Estamos equivocados. Y por eso es que muchos se aprovechan con los famosos servicios de milagros. Venga, hermanos, y claro, uno va a llegar allá: Señor, sáname, a ver, ore por mí para que yo reciba el milagro. Nosotros tenemos que confesar cuando venga esa enfermedad. Dice: esta es una mentira, yo no la acepto en mi cuerpo. El Señor me sanó hace mucho tiempo, hace 2000 años. Se llevó esa enfermedad, se la llevó. Este dolor ya se lo llevó. Y es una mentira que yo no tengo por qué aceptarla. En ese momento estás confesando que la sangre de Cristo Jesús lo hizo por ti.
Pero cuando tú dices, hermano, estoy tan enfermo, ore por mí, a ver, Señor, bendíceme, Señor, sáname, está poniendo por inmunda la sangre de Cristo, porque está diciendo que cuando Él murió en la cruz del Calvario no cumplió la promesa, sino que Él la va a cumplir apenas, y eso no fue así. La Biblia me dice que Él ya lo hizo. Él ya lo hizo hace 2000 años. Entonces mi oración tiene que ser: Padre, gracias, papito lindo, gracias, Señor Jesús, gracias porque tú ya me sanaste, y esta enfermedad es una mentira que no la acepto, no la recibo, hasta que esa enfermedad se tiene que ir. Entonces, cuando tú resistes al diablo carne, ¿qué dice la Biblia? Huirá de vosotros, huirá. Resistir al diablo carne, a esta carne que tiene todavía connotaciones de diablo, porque la carne es mala. Este tiburón es malo, es malo. Este tiburón nos enferma, nos deprime, nos quiere destruir, nos quiere acabar. Todo el tiempo se levanta en la mañana, y en la mañana el tiburón dice: y hoy voy a hacer así, y me levanto y voy con la cara de limón. Entonces tienes que confesar: no, mi espíritu es un espíritu perfecto y mi carne no tiene poder. Y ahí es donde yo declaro la palabra. No le des de comer tanto al tiburón. ¿Sabe una cosa cómo le da uno de comer al tiburón? Mire, el hombre que le gusta la pornografía, o que le gustan, bueno, a todos nos gustan las mujeres, al no ser que haya alguno que, bueno, y si le gusta lo otro, ya el Señor tratará con él. Pero bueno, si le das de comer al tiburón, el tiburón se te va a engrandecer. Si eres vanidoso y le das de comer al tiburón, se va a engrandecer. Si tú te gusta la grosería y tal cosa, y le das de comer al tiburón, más grosero te vuelves. No le demos de comer al tiburón, y verá que el tiburón se tiene que morir. Y ahí es cuando se cumple la palabra: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por la fe en el Hijo de Dios es que esta carne tiene que morir, porque este tiburón no le voy a dar más de comer. Segundo era, ¿cuál? Ya se me fue. Ok, segundo, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Son 6 puntos que habían en esos versículos. Mire, muchas personas han estado con dolor de abusos, personas que han sido maltratadas, problemas, rechazo, odio, violaciones, las torturas normales que la gente tiene. Mire qué torturas tan sencillas vemos nosotros en el mundo, y eso es lo que la iglesia nunca puede permitir. Oh, hermano, usted no sirve para nada. Acusando: hermana, es que usted es como un poquito carnal, ¿no? Acusando. Estamos hablando de la iglesia. Hermano, usted como que esto, y el que viene y se arrodilla y dura viniendo a la oración mucho tiempo, ese se vuelve como el tiburón, se le crece. Entonces ya se siente orgulloso. Ojo, el tiburón se le crece, no el espíritu, es el tiburón. Entonces ya comienza a mirar. Y ese nunca viene a la oración. Ese es un carnal. Acusando. ¿Verdad que esto está bueno? Porque nos quita muchas cosas de nuestra cabeza. Nosotros no podemos acusar a nadie, porque tú no sabes quién es cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Si tú eres un preelegido, si tú eres un designado del Señor, el Señor está contigo, y el Señor es el que te va a dar testimonio. Pero sigo acá porque si no me desvío del tema que les traía. Entonces, muchas personas han estado quebrantados de corazón por la traición. ¿Cuántas veces nos han traicionado? Pero Jesús nos sanó en la cruz del Calvario. Porque esto se está cumpliendo, se cumplió, fue en la cruz, no se va a cumplir. Entonces viene aquí la pregunta, y aquí está una buena pregunta, ¿no?
Bueno, entonces, ¿por qué hay tantos quebrantados de corazón hoy en día si el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario? ¿Por qué hay muchos quebrantados? Precisamente, ¿por qué? Porque nunca nos dieron a conocer la verdad del Evangelio. Nunca nos enseñaron que el Señor ya nos salvó. Entonces la sociedad, nuestros padres no comprendieron. Ellos no entendieron porque ellos no lo sabían. Nadie les enseñó. Nuestros abuelos, nunca nadie les enseñó que el Señor nos había sanado nuestros corazones. Entonces ellos siguieron torturando. La sociedad tortura, la gente tortura, y por eso es que hay tanto quebrantado de corazón, porque la verdad del Evangelio no les ha llegado a lo profundo. Entonces por eso es que nosotros seguimos, muchas personas están todavía maltratadas. Pero tú tienes que entender hoy que todo ese maltrato, todo ese abuso, toda esa basura que vino a tu vida por años, el Señor ya te la quitó a ti. El Señor no te ve con todos esos problemas que tú te estás viendo. Tú te ves tal vez con problemas de prostitución, de alcoholismo, de mentiras, de todo eso te ves. No, el Señor no te ve a ti así. Tú te ves porque todavía esta carne que lleva la parte diabólica de ese Satanás que el Señor destruyó, pero que todavía este cuerpo mantiene esto diabólico, nos hace a nosotros creer que el Señor no hizo eso en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que entender en tu corazón y declararlo todos los días: tú quitaste esta depresión, tú me sanaste allá en la cruz del Calvario. Todo rechazo tú te lo llevaste. Nada me puede afectar a mí, nadie me puede afectar, ninguna persona. Mi pasado murió y punto. Tienes que llevar eso, tienes que educar tu mente. Acuérdese que nosotros le servimos al Señor es con la mente, porque la mente es el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Y la manera como nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, le sirvo al Señor con mi mente. O sea que mi mente le tiene que pertenecer a Cristo. Por eso es que yo tengo que educar mis mente, mis pensamientos de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a rezos, no de acuerdo a cosas que me han enseñado, sino de acuerdo a la palabra de Cristo. Cuando esto entra a mi mente, entonces baja mi corazón y mi boca comienza a pronunciar cosas verdaderas. Señor, gracias porque me salvaste. Señor, gracias porque me sanaste. Gracias porque me purificaste. Y tu boca. Pero cuando todavía hay en tu boca rechazo y todo eso, es porque todavía necesitas alinear tu mente con la mente del Señor. Segunda de Corintios 4:7. Para los que no me creyeron, vamos a confirmarles esto. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Ok. ¿Y cuál es el tesoro? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí lo dice, vamos a leerlo mejor y no lo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿qué? De nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, si tú tienes una tribulación ahora, no puedes estar angustiado. Tienes que confesar: no estoy angustiado, como dice la palabra. En apuros, estamos apurados para conseguir el dinerito para mañana pagar la renta, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué no estamos desamparados? Porque la cobertura angelical de nuestro Padre nos está ayudando todos los días. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
llevando la muerte de Cristo Jesús. ¿Cómo llevo yo la muerte de Cristo Jesús? Voy allá a esa cruz y me crucifico y digo así como dicen en Filipinas, qué día que estaba mirando en la Semana Santa, que todos los que se crucificaron allá, o como estaba viendo ahora allá en Brasil, que llegaron 5 jóvenes, cada uno con una cruz y con las rodillas arrodillados para visitar al señor Papa que llegó allá. No, así no es. ¿Cómo llevamos a Cristo? Confesándolo, confesando su palabra, creyendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo creo y cuando yo confieso, la gente me va a decir que estoy loco. Si yo le digo al médico, le digo, ¿sabe qué, doctor? Gracias por esa medicina, pero yo sé, me la voy a tomar, pero para comprobarle a usted de que el Señor ya me sanó. El médico le va a decir, está loco. Pero eso es lo que le tenemos que decir nosotros. Estamos confesando con nuestra palabra que esa medicina que Él nos dio, la voy a usar para comprobar que la sanidad no es de Él, sino que es de Dios. Sencillo. Que el Señor lo use a Él es otra cosa, pero la gloria es de Dios, no del médico, no del hospital. El Señor usa como Él quiere, Él sana como Él quiere. Él puede sanar con agüita de canela, con ¿cómo es? Bueno, con aspirina, pues, para no, se me fue la palabra. Aminosofen, algo así. Bueno, ok. Entonces, ¿quién eres tú? Lo acabamos de decir. ¿Y qué hay dentro de ti? Un tesoro. Tú eres un tesoro en un vaso de barro. Tú no eres un vaso de barro. Ojo. Vamos a educar esa mente. Tú no eres un vaso de barro. Un vaso de barro es algo que se rompe. Tú eres un tesoro en un vaso de barro. Tú eres un tesoro en un vaso de barro. Ayer le estaba contando a mi esposa sobre una historia que estaba leyendo de Roma, sobre cuando cuando se estaba acabando el Imperio Romano. Una de las estatuas más grandes que habían en Roma, el emperador tenía mucho miedo porque iban a venir los etruscos o no sé, a guerrear y se iban a llevar la estatua. Entonces el hombre dijo, bueno, ¿y cómo camuflo esta estatua si es en puro oro? Y bueno, la única manera es llamar al escultor. Llamó al escultor y le dijo, por favor, necesito que usted me camufle yo no quiero que esos que son nuestros enemigos se vayan a llevar la estatua. Entonces vino el escultor y le hizo una capa de cerámica de barro a toda la escultura y quedó como una de barro, y la pusieron la estatua allá en el piso. Cuando entraron los etruscos y derrumbaron, o los guerreros esos derrumbaron, mataron a todo el mundo, y la estatua la hicieron que la pusieran en el patio de una casa, allá en un solar viejo. Allá quedó eso olvidado por cientos de años. Y un día el jardinero de una de las casas fue y comenzó. Le dijo el hombre, le dijo, mira, ¿sabe que hay una estatua ya vieja? El dueño de la casa le dijo, ahí hay una estatua vieja, llévesela, porque yo no quiero esa basura aquí en mi yarda. Y el hombre llegó y agarró y se llevó para el campo, se llevó la estatua y la puso allá, bonita, y decía, tan linda mi estatua que me regalaron. Él no sabía qué había por dentro. Y un día uno de sus hijos agarró y lo rompió comenzaron a tirarle piedras. Ya saben cómo los muchachos le empezaron a tirar piedra a la estatua, pues se rompió la estatua y él se fue furioso contra sus hijos. ¿Por qué van a destruir mi estatua? El campesino. Entonces la puso y se fue a acomodarla, y se dio cuenta que había algo amarillo por dentro y comenzó a quitarle, y se dio cuenta que era una estatua en puro oro, pero estaba cubierta de barro. Tú eres igual. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia nos dice que somos tesoros en un vaso de barro. Tú eres un tesoro. Aunque tu esposa o tu esposo te vean mal, aunque la gente te vea mal, aunque tu amigo te vea mal,
aunque el que esté ahí te vean, digas, no importa, no me mires a mí como es este barro, mira lo que hay por dentro de mí, que es un tesoro. Yo soy un tesoro, yo soy un tesoro. Tú eres un tesoro. No dejes por ahí que te... Oh, hermano, es que usted es muy feo. Hermanita, es que usted está ya muy viejo. Usted no sirve aquí en la iglesia porque usted ya está ya a sus años. No, tú eres un tesoro. Tú eres un tesoro. El mundo se fija por la edad. En Colombia, ¿saben un problema en Colombia? Y los que me están viendo en la televisión en Colombia, estamos transmitiendo, ¿no? Para los que sepan, estamos transmitiendo en vivo. En Colombia, imagínense que un hombre cumple 30 años, o una persona cumple 30 años y ya no le dan trabajo. Qué triste, porque solamente se fijan en la juventud. Pues todo el mundo está estudiando, ¿no? Todo el mundo sale con carreras, pero solamente los menores de 30 años ya les dan trabajo. ¿Y los otros qué? El resto de la gente se queda así. Qué triste eso. Y eso está pasando en México y en otros países del mundo. Eso está sucediendo por todo el mundo. Pero eso no es así, porque no saben que nosotros somos un tesoro. Porque el mundo no sabe que somos un tesoro. La gente no sabe que tú eres un tesoro. Tú llegas a cualquier parte. Mire, ese policía de inmigración te agarra, pero él no sabe que lo que está agarrando es un tesoro. Y yo te digo una cosa, va a llegar la hora, el Señor dijo que va a llegar la hora que el que se meta con los tesoros de Dios se va a secar. Va a llegar un tiempo, va a llegar el tiempo que yo sé que es pronto, que todo el que se meta con nosotros, no va a ser tú el que lo va a maldecir, no va a ser nadie, ni siquiera vas a levantar tu cara, no vas a levantar tu voz, simplemente que la misma ley de papá te dice, esa persona se va a secar porque se ha metido contra ti, porque tú eres un tesoro de él, eres un tesoro. Tercero, que si no me quedo en uno, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué cautivos? ¿Qué es un cautivo? Cautivo quiere decir un esclavo, un preso. ¿Qué más quiere? ¿Qué más es un cautivo? Un cautivo los tienen bajo rejas, los que están cautivos. Se llamaba cautivos también aquellas personas que nosotros escuchamos, mire, ese hombre está cautivo bajo las enaguas de la mujer, ¿o no? Ahí así escuchábamos. Mandilón era que le decíamos. O está cautivo por las drogas, está cautivo por el alcohol. O sea, está preso de alguien, de algo. Entonces, Hebreos 2:14, vamos a leer. La humanidad estaba cautiva por el diablo. Estaba presa por el diablo. El diablo destruía, acababa, derrotaba, humillaba. Ahora vamos a Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿cuáles son los hijos? ¿Quiénes son hijos de Dios? Ok, sí, porque cuando digo yo que los hijos, ahí me como... ¿Participaron de qué? Aquí no hay ningún espíritu glorioso todavía, ¿no? Todos tenemos carne y sangre. Ok, participamos. Oye, y aquí hay un secreto muy lindo. No, pero ¿por qué participamos de carne y sangre? ¿Por qué participamos? ¿Por qué dice eso que participamos de carne y sangre? No dice que somos carne y sangre, sino que participamos de carne y sangre. Bueno, yo le estaba dando la clase ayer, ¿no? Ayer porque fuimos predestinados, o sea que antes de la fundación del mundo nosotros éramos ¿qué? Ángeles. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? Cuando le preguntaron, bueno, y si yo me muero, si mi hermano se muere, y si fulano de tal se muere, y todos se casaron con la misma mujer, ¿cuál va a ser la esposa de ellos? ¿O cuál es el esposo? Algo así. Y llegó y se dijo, ¿estáis
equivocados porque no escudriñáis las Escrituras. Porque cuando estemos allá, somos como ¿qué? Ángeles. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a ser transformados en ángeles? No, somos ángeles en un cuerpo de barro, tesoros en un cuerpo de barro. Entonces, aquí dice, por cuanto los hijos, o sea que nosotros siempre hemos sido hijos de Dios. Hemos sido predestinados de Dios, que el Señor nos dio un cuerpo para vivir aquí en la tierra. Por eso cuando tú llevas el evangelio de Jesucristo, tú no sabes cuál de todas esas personas que están en la calle, ese homosexual, esa prostituta, ese borracho, ese que es muy orgulloso, es un hijo de Dios ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero tú tienes que llevarle la palabra, porque la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen, y nadie me las arrebata. O sea que nadie se las va a arrebatar. Por eso cuando la gente dice: no, es que el diablo arrebató a esa ovejita, mentiras. El diablo nunca pudo arrebatar a nadie, porque lo que es de Dios nadie se lo va a quitar. El Señor Jesús lo dijo. Sigamos leyendo para que podamos entenderlo. Dice, voy a leerlo desde el principio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, ¿quién es? ¿De quién está hablando? De Jesús. Para destruir, ojo, no, para acabar por un ratico. ¿Qué es destruir? Destruir es destruir. Acabar. Ya no existe. Algo que yo destruyo, ¿qué destruyo? Si yo agarro un papel y lo destruyo, ¿lo puedo otra vez a unir y ir a hacer algo con él? Está destruido, ¿verdad? O lo quemo, que está destruido. Ok. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué fue lo que hizo el Señor allá? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? Destruyó al diablo. Ojo, sigue. Y librar, librar. ¿Qué quiere decir librar? Quitar las cadenas a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario? No le tengas temor a ningún demonio, no le tengas temor al diablo, no le tengas temor. Tú no puedes vivir bajo esa servidumbre, porque el Señor ya lo destruyó en la cruz del Calvario. Y librar a los que tenían. Mire, hay gente que vive, hermanos, aterrorizados. Van por la calle, ven una sombra y dicen: uy, el diablo me está siguiendo. Se les pasa en la noche. No, ¿verdad? Una vez, yo me acuerdo en la casa, eran como la 1 de la mañana, y de pronto hubo un estruendo en la cocina. Tremendo. Nos paramos, quedamos, ¿pero cómo es posible? Y mi mamá comienza a gritar: mijo, el rosario, mijo, el rosario, rápido, que el diablo acaba de entrar a esta casa. Y mi papá, como era incrédulo en eso, no era cristiano, pero era incrédulo en eso, se fue y se dio cuenta de que, pues que mi mamá dejado una olla y había agüita debajo de la olla, y la puso encima de la tapa, y obviamente se fue corriendo, y a la 1 de la mañana se cayó la ollita y hizo un estruendo tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Que nosotros creemos que el diablo está, y hay gente que dice: el diablo está vivo, el diablo me sigue, el diablo no sé qué, el diablo me tiene, y viven esclavizados todo el tiempo. Pero no leemos esta palabra donde dice que ya no tiene poder sobre nosotros, porque el Señor lo destruyó en la cruz del Calvario. Tú eres libre, tú eres un hijo de Dios. Colosenses 1:13 nos da testimonio de esto. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder,
y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, aquí me hago una pregunta. Si nosotros estamos en el reino de Jesús, ¿cuántos son cristianos? Todos. Todos los que están aquí son cristianos, ¿o no? ¿O no creen en Cristo? Todos creemos en Cristo, eso creo, ¿no? Si hay alguno que no, pues ahora hablamos más tarde. Todos creemos en Cristo. Ok, si tú estás en Cristo, si tú estás en el reino del amado Hijo, si Cristo Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y cuando Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y después en el Nuevo Testamento Él vino por nosotros, y Él dijo que todos los que confesáramos su nombre seríamos hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos y estamos en el reino de Dios. Entonces, si estamos en el reino de su amado Hijo, puede las tinieblas, o sea, llámese demonio, como ustedes le pongan el nombre. A uno les dicen el canchilas, otros como le dicen bueno, nombres que le ponen ahí, y eso es toda ignorancia, por la ignorancia. Le ponen nombres a todo lo que no puede entrar al reino de Cristo. Entonces, ¿puedes tener miedo tú el resto de tu vida? ¿Sabe una cosa? La iglesia, el pastor de la iglesia tiene que decirle a la iglesia la verdad, lo que Cristo, porque para eso fue que el Señor nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No puedes vivir más en esclavitud, no tienes que estar pensando, es que el diablo me puso, es que yo pasé por ahí y yo vi esa cervecita, el Habitán, pero el diablo puso él mismo le echan la culpa al diablo. El diablo puso en mi corazón que yo me tomara la cerveza. No, edúcate, porque sabe que esa cerveza te va a hacer daño y te va a causar mal. Si tú traicionas, bueno, ya hablamos la semana pasada de los deseos engañosos. Son cosas de nuestra carne. No os ha venido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. La tentación no viene del diablo. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero grande es Dios para librarte de ellas. Humana, no está diciendo de nada más sino humano, y somos humanos. Sigamos. Vamos en el ¿qué punto era? Tercero, vamos al cuarto. Estoy demorándome mucho. Y vista a los ciegos. ¿Por qué los ciegos? El ciego es el que no ve. El ciego es aquel que hay un hueco ahí, y si le dicen pase, pasa, y si se cayó, de malas. Entonces nosotros veníamos caminando en una ceguera espiritual. No conocíamos la verdad. Ahí volvemos otra vez al mismo versículo. No conocíamos la verdad, andábamos ciegos. Si el cura se paraba allá y decía, mire, esto es así de esta manera, nosotros le decíamos, amén. Si el otro venía y nos decía otra cosa, amén. O sea, todo lo que nosotros nos decían, ya no más, no tienen que ser libres, lo creíamos. Ay, pero es que ese pastor viste muy lindo y mira cómo hace de milagros, tan hermoso, míralo, millones de personas lo siguen. Y esos testimonios en internet, o es que no los ha visto en la televisión, tremendos. ¿Cómo no le voy a creer lo que diga? Aunque sea falso lo que está hablando, le estamos creyendo. ¿Correcto? Error. Hermanos, nos están bombardeando. La tecnología es muy linda, muy hermosa, muy bella, pero está bombardeando al hombre. Nos están enseñando cosas falsas. Manda tus $1,000 acá, manda tus $500, porque yo voy a hacer un milagro para ti, el Señor va a hacer un milagro. Pruébame, dice el Señor. Así que tú tienes que probar al Señor. ¿Y cómo lo pruebas? Manda $500, manda $100.
Y como somos incautos y no conocemos la doctrina, estamos cayendo. No, la Biblia, tú tienes que creer lo que la palabra dice. El Señor ya te sanó, tú tienes que confesar. Tú no tienes que dar dinero para que un hombre venga a poner las manos sobre ti. Vaya y enséñele y dígale, mire, ¿sabe qué? Puede que seas muy pastor, puedes que seas muy cura, puedes que seas muy cardenal, puedes que seas lo que seas, pero mi Cristo me sanó y yo no tengo que dar nada por lo que el Señor ya hizo por mí. Yo sé que van a venir después las llamadas. Ok. Gálatas 1, 6 al 9. El apóstol Pablo se llenó de coraje, pero un coraje santo, cuando llegó a Galacia, después de haberles enseñado esta verdad de la gracia. Y les dice, en el capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Ojo, por la gracia, por el regalo de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ojo, mire hermanos, sigo aquí, os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. ¿Cuál es el evangelio diferente? ¿Por qué él le dice? ¿Por qué el apóstol viene hablando? Porque si nosotros leemos Gálatas, Gálatas dice que no hay otro evangelio, y dice: el evangelio anunciado por mí no es revelación de hombre. Yo no consulté ni con los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y ellos, ni lo consulté con hombre alguno, sino que yo lo recibí por revelación de Jesucristo, y me hizo ministro de los gentiles. Entonces el apóstol estaba predicando el evangelio de la gracia, el evangelio que está en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Él las estaba predicando, y llegaron los de la circuncisión y le dijeron: no, un momentico, todo lo que usted dice es bonito, pero tiene que hacer obras. Tienen que ir a hacer largos ayunos, tienen que hacer cosas para la salvación, tienen que hacer miles de cosas y todo lo que está en la ley. Entonces Pablo viene y les dice: ya les enseñé el evangelio, ya les enseñé la palabra. Ahora, ¿por qué vienen a perturbarlos? ¿Por qué han creído en la perturbación? ¿Sabe una cosa? Un día llegué a una iglesia y me dio mucha tristeza, porque me paré a predicar el evangelio y yo llevaba mi argolla de matrimonio. Bueno, y no la uso por eso, no la uso porque fue que se me engordaron los dedos, pero no por eso. Y me paré y estaba con mi argolla de matrimonio y estaba predicando. Bueno, terminé la prédica, tremenda prédica. El Señor se manifestó de una manera tan hermosa. Cuando iba en el carro, me llama el pastor de la iglesia y los diáconos y me dicen: hermano Hurtado, por favor, lo necesitamos aquí. Y yo: ¿pero qué pasó? Lo necesitamos en una reunión urgente, domingo 6 de la tarde, cansado. Ahí mismo dije: bueno, está bien. Me puse un jean rápidamente y salí. Le dije a mi esposa, le dije, quién sabe, pero qué error, sería que yo cometí algún error. Estaba yo muy nuevo, hermanos, en ese momento, en la prédica, no en el evangelio, en la prédica. Entonces yo dije: ¿sería que cometí algún error doctrinal? No, debió haber sido algo grave para que me llamen a mí un domingo a las 6 de la tarde, después de haber terminado el servicio. Tiene que ser que algo grave pasó. Siéntese, hermano. Y me senté ahí y estaban los 4 hermanos ahí. Tomó la vocería uno de ellos, no fue el pastor, sino uno de los líderes, el pastor sentado: hermano, tenemos que ponerlo en disciplina. Yo me puse pálido. Ya saben, para uno que le llame la atención es duro, no es fácil. Yo me puse pálido: pero qué, hermano, pero ¿cuál fue el error? Dígame, yo lo voy a corregir. Un hombre de Dios nunca tiene que usar
un anillo, porque eso es vanidad de hombres. Así que usted está en disciplina, porque el oro no lo deben de usar en nuestras iglesias. Yo apenas me agaché y le dije: ok, hermanos, nunca llevé la contraria. Por disciplina me lo quité, no por convicción. Nunca me lo quité por convicción. Me quité el anillo, era lo único que yo traía de oro. Me lo quité por convicción. Me condenaron. Me condenaron. La Biblia dice: nadie nos podrá condenar a nosotros. Las cosas de los hombres condenan. Pregunte a ver si Cristo te condena a ti. Ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él no te mira, Él no mira esos errores que tú tienes, porque si Él mirara los errores que tienes, ni uno solo en la tierra sería salvo. Ni uno solo. Él mira tu espíritu perfecto y dice: este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi tesoro, este es el que yo llamé. Está corrigiéndose, sí. Está en la disciplina, sí. Está en un proceso, sí. Estamos en un proceso, pero estamos. Él no nos va a condenar ni nos desecha. Así que no dejes que nadie te deseche. Tú eres un hijo de Dios. ¿En cuáles íbamos, hermano? Ayúdeme, porque íbamos a leer ¿qué? Mire, Gálatas 1:11 nos da la respuesta a eso que les estaba hablando. Wow, tengo que terminar rapidito, hermanos, porque yo ya no tengo sino 5 minutos más. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, ya les dije ese versículo, ¿no? Pero lo voy a volver a leer otra vez, para que lo lleven en su casa y escriban. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando el apóstol Pablo, no es según ¿qué? Hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Y a los que están estudiando, los que están viniendo a las clases, ya les enseñé cuáles son los libros que fueron revelados por Jesucristo y cuáles fueron los que fueron por el hombre y cuáles son cada uno. Bueno, ya después, pero eso en la clase lo obtenemos. Quinto, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué quiere decir la opresión? La opresión es el miedo, es un miedo, es un temor. No, yo no sé, mire, una hermana una vez me dijo, hablando con ella, me dijo: ay, pastor, es que me siento muy oprimida por mi esposo. Y le digo: ¿por qué? Dice: no, porque es que si yo vengo a la iglesia, se enfurece. Y yo, cuando yo lo veo llegar, es un terror. Yo siento que, y yo trato por todos los medios de que no, estoy oprimida. Entonces hay veces me da unas depresiones. ¿Cuántos han sido oprimidos por sus jefes? Que llegan al trabajo y dicen: ya llegó, ahora ¿qué me va a decir? No dejaste esto muy bien limpio, ¿no? No hiciste tal cosa, y es una opresión. ¿Sí nos hemos sentido oprimidos alguna vez? ¿Nos hemos sentido oprimidos por el dinero? ¿Nos hemos sentido oprimidos porque no conseguimos trabajo? ¿Por qué nos hemos sentido oprimidos? Por miles de cosas. Hebreos 10:14. El Señor se llevó esa opresión, hermanos, en la cruz. Y tú tienes que comenzar a mirarte a ti mismo, mirar tu interior, mirar quién eres tú. Nadie tiene por qué oprimirte. Y si alguien te oprime, tú no puedes recibir esa opresión. Si alguien te regañó en el trabajo, ok, llévele la idea. No peleé con nadie, pero que eso no entre a tu corazón y te afecte. Si tu esposo o tu esposa te oprimen, no deje que eso salga una raíz de amargura en tu corazón. Si hay opresión de cualquier clase, mira, hay gente que se siente oprimida, hermanos. Hay gente que se siente oprimida en la iglesia. ¿Sabe una cosa?
Y eso es lo que yo quiero que nunca más haya en esta iglesia, opresión. Hay gente que no viene a la iglesia, ay, ¿será que el pastor ya va a empezar a hablar mal de mí? ¿Será que desde el púlpito van a decir que yo anoche me tomé unas cervecitas anoche? ¿Será que van a hablar de mí? Es que yo hablé mal de los hermanos. ¿Será que de pronto ahí en el púlpito van a decir algo? Uy, no, y la hermana Julana de tal se dio cuenta que me vio en el mall y ese día yo iba con minifalda. ¿Y qué irán a decir de mí en la iglesia? Eso es opresión. No, nosotros no podemos juzgar a nadie. Todos nosotros, mejor vamos a la Biblia, sepamos quién eres tú. Hebreos 10:14. Ahí vas a saber quién eres tú. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál fue la ofrenda? La cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, una sola ofrenda. Si nosotros leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que el Señor fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo no dice el que les va a quitar el pecado del mundo, sino el que ¿qué? Quitó el pecado del mundo. Ok, porque con una sola ofrenda, cuando Él hizo la ofrenda en la cruz del Calvario, te dejó imperfecto. Perdón, es que me quedaron las gafas. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que tú eres perfecto delante de Dios. No deje que la opresión te toque. No permitas. Cuando venga esa opresión a tu vida, diga: no lo recibo, no lo recibo, no lo recibo. No tengo por qué recibirla. No pelees con la gente, porque ellos no saben ni lo que están hablando, pero tú sí sabes que nuestro Dios grande y poderoso ha puesto los ángeles al servicio de nosotros, y los ángeles nos cuidan. Y cuando tú pronuncias esa palabra, cuando dices no lo recibo, no lo recibo, no recibo esa enfermedad, no recibo esa opresión, no recibo esa crítica, no recibo eso, los ángeles se activan a tu servicio, a tu favor, a tu ayuda. Y el Señor mismo, con voz de mando y con voz de trompeta, como dice la Biblia, te librará. Y nunca más verás que la gente va a venir contra ti, porque el Señor mismo dice que la venganza es de nuestro Dios, que es grande y poderoso. Él es el que hace la justicia, no nosotros. Tú lo que tienes que hacer es confesar: yo no recibo eso, porque yo recibo que soy un espíritu perfecto, porque yo sé que Jesucristo me sanó, porque yo sé que Jesucristo se llevó esa opresión. Jesucristo no me ve a mí como me está viendo Julano de tal. Jesucristo no me ve como el mundo me ve. Jesucristo me ve a mí perfecto, porque yo soy su hijo. Hermano, tenemos que aprender, porque cuando caminamos así, caminamos como reyes. ¿Cómo vamos a caminar como reyes si caminamos pensando que todo el tiempo somos lo peor del mundo? No. Hay una historia muy bonita un día. Mire, es que yo me pongo a predicar y se me pasa el tiempo y ya va a ser la hora. Una historia que me gustó mucho, que estaba leyendo sobre este hombre que ustedes no sé si la leyeron hace como 2 años. Este hombre que se perdió, un millonario, que iban en el tren creo que era para Utah, algo así, y el tren se descarriló y se perdieron. Muchas personas las dieron por desaparecidas. A él lo dieron por desaparecido en Utah. Yo no me acuerdo si fue eso, pero sí me acuerdo del parque, que era el parque Yellowstone. No sé dónde es, pero en el parque Yellowstone. Y el tren se descarriló y él se fue caminando. Lo encontró un hombre eso los helicópteros, porque el hombre muy rico por todo lado, nada. 5 días el hombre perdido. Lo encontró un campesino y que llevaba su camioneta, y lo subió al carro y le dijo: mira, si tú me llevas hasta la ciudad, yo te voy a regalar $100,000. El campesino le quedó mirándolo y le dijo: pero usted. Se sonrió y el hombre le dijo: usted no sabe quién soy yo. Le dijo: no, yo sí sé quién es usted, un pordiosero. Lo acabo de recoger en el camino. Imagínese el hombre con hambre y todo eso. Y el hombre le dijo: usted no sabe quién soy yo. El hombre se fue,
y lo llevó al pueblo y se lo entregó a la policía. Le dijo, mire, ¿sabe qué? Me encontré este pordiosero y tiene mucha hambre, yo apenas le di de comer, pero ustedes ayúdenlo. Y mismo los policías llegaron y miraron la foto y dijeron, wow, es doctor, a usted es el que estábamos buscando. Inmediatamente llamaron a los noticieros, llamaron a todos, y era el millonario que se había perdido. El campesino apenas se quedó mirando un chispero, porque los $100,000 no se los dieron, porque el hombre le dijo, si tú me llevas a la ciudad, y lo llevó y lo entregó, fue a la policía. No le creyó. No le creyó. Si tú no le crees a Dios, tú eres un tesoro. Tú caminas, tú caminas, tú caminas. Tú eres un tesoro. Tú tienes que seguir. Yo soy un tesoro. El Señor me bendijo. El Señor me sanó. El Señor, no importa que el mundo me vea como me vea, pero yo sé quién soy. Te vas a dar cuenta que cuando menos pienses, la bendición que ya Él te dio va a venir a tus manos, porque Él te reviste. ¿Se acuerda que ahora 8 días hablamos? Revestidos del hombre nuevo, quitando el cuerpo viejo y revestidos del hombre nuevo. Wow. ¿Vamos en el quinto? No, tengo que predicar después, porque es quinto, a poner en libertad a los oprimidos. Sexto, wow. Sexto, no alcanzo a predicarles pero voy a darles el sexto, porque en el quinto tenía mucho para darles. A predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué dice a predicar el año agradable del Señor? Mire que muchas veces nosotros no sabemos ese versículo. Sí, que el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? No, que cuando el Señor venga. No, esto se estaba cumpliendo en Cristo Jesús, porque Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy. No dijo se va a cumplir cuando yo regrese otra vez. Es hoy. A predicar el año agradable. ¿Qué es agradable? ¿Qué es algo que le agrada? Algo que cuando a mí me agrada un helado, ¿cómo me lo como? Con gusto, ¿verdad? Cuando me agrada que mi esposa llegue con un regalito, me voy a poner a llorar. Al contrario, me río. ¿Por qué? Porque me agrada. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año agradable del Señor es cuando sus hijos se rían, cuando sus hijos el lloro se convierta en risa, cuando sus hijos que han comprendido el verdadero evangelio, que han comprendido de que Él los salvó en la cruz del Calvario, que Él ya los sanó, que los libró, y comiencen a tener risa, alegría en sus corazones, y comiencen a caminar con la alegría en todos lados. Ese es el año agradable del Señor, porque Él se agrada de que nosotros, sus hijos, le hayamos creído a Él y estemos felices porque Él ya lo hizo por nosotros. ¿Sí sabe cuál es el año agradable del Señor? ¿Sabe una cosa? Cuando tú crees la palabra, cuando tú crees esto, cuando tú crees que el diablo, el Señor lo destruyó, cuando tú crees que el pecado no se enseñoreará más de ti, que no tiene poder sobre ti, cuando tú crees que tú eres un espíritu perfecto delante del Señor, cuando tú crees que tú eres un ángel del Señor, cuando tú crees que la cobertura angelical de papá está al servicio de sus hijos y que tú eres uno de ellos, cuando tú crees que el Señor en la cruz del Calvario te llamó, te salvó, te libró, en ese momento la alegría de papá dice: por fin encontré a un hijo que me ha creído, por fin encontré a un hombre que realmente ha creído en lo que yo hice, uno que no ha puesto mi sangre por inmunda, sino uno que ahora declara que yo soy Dios y me confiesa. Ahí es cuando el Señor se ríe y es el año agradable del Señor. Hermana Adela, hermano, por favor pasen, hermanos de la alabanza. Romanos 8:29, quiero que este versículo quede en el corazón de todos. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ojo, mire, este versículo lo repito muchas veces porque es un versículo que queda en el aire. A los que antes conoció, también los que predestinó.
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el Señor te llamó no porque tú tienes un corazón bonito, ni porque eras muy buena gente, ni porque le hiciste caso a tu vecino que te trajo a la iglesia, sino porque tú escuchaste la voz de Dios y dijiste: wow, eso está como bueno, porque ya eres un predestinado del Señor, porque el Señor te está llamando. Y dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a todos nosotros, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, nos perdonó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que tú eres un glorificado en el nombre de Jesús. El Señor, tú caminas y los ángeles están contigo. El Señor te está bendiciendo en todo porque Él ya te bendijo desde lugares celestiales. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? Pongámonos de pie. ¿Quién nos podrá destruir? ¿El diablo? ¿El pecado? ¿Los que nos odian? ¿Los que nos critican? Nadie te podrá destruir, hermanito. Nadie. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy